Bienvenidos a la cúspide del sueño americano, o al menos eso es lo que parecía desde el exterior. En un vecindario donde el césped se corta con precisión quirúrgica y los muros de las mansiones ocultan secretos de millones de dólares, se alzaba esta propiedad de $5 millones. Una estructura imponente de mármol, vidrio templado y acero inoxidable que gritaba éxito y sofisticación. Sin embargo, detrás de su fachada minimalista y sus jardines perfectamente diseñados, esta casa albergaba una oscuridad que desafía la comprensión humana. Los vecinos veían a un dueño exitoso, un hombre de negocios que participaba en galas de caridad y conducía deportivos de lujo, pero nadie imaginaba que bajo sus pies el suelo escondía un laberinto de pesadilla. Hoy exploramos el escalofriante caso de la mansión que no fue construida para el confort, sino para el control absoluto. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI una cámara de tortura profesional pudiera operar en una de las zonas más vigiladas del país? Acompáñenme mientras descendemos a las profundidades de un diseño arquitectónico pensado para el mal, donde cada rincón lujoso servía como distracción para un sótano que el mundo nunca debió conocer. La historia de esta mansión no es solo sobre el crimen, sino sobre la máscara de la opulencia y lo que sucede cuando el dinero compra el silencio y la invisibilidad. Prepárense, porque lo que la policía encontró tras una estantería motorizada cambiaría la historia criminal de esta ciudad para siempre. La entrada principal de la mansión era una declaración de poder. Una puerta de roble macizo de 4 metros de altura que se abría a un vestíbulo con techos de triple altura y una lámpara de araña de cristal que costaba más que una casa promedio. Los investigadores que entraron por primera vez recordaron el olor, una mezcla de fragancias ambientales costosas y un aire extrañamente estéril. No había fotos familiares en las paredes, solo arte abstracto y frío que parecía observar a los visitantes. El propietario, un hombre cuya fortuna provenía supuestamente de la tecnología y el sector inmobiliario, había diseñado la casa con un concepto de flujo abierto, facilitando las fiestas de alto nivel donde la élite local brindaba con champán. Pero mientras los invitados reían en la planta superior, a solo unos metros de profundidad, la realidad era radicalmente distinta. La arquitectura de la casa estaba diseñada para absorber el sonido de manera antinatural. Los suelos de mármol estaban reforzados con capas de aislamiento acústico que en ese momento parecían un lujo para la privacidad, pero que más tarde se revelarían como una necesidad táctica para el horror. Cada detalle, desde la iluminación inteligente hasta los sistemas de filtración de aire, fue instalado no solo por estética, sino para ocultar cualquier rastro de lo que ocurría en el subsuelo. Esta no era solo una casa, era una fortaleza de engaño. El descubrimiento no ocurrió por una investigación rutinaria, sino por un error técnico en el sistema de seguridad de la mansión que disparó una alerta silenciosa a una empresa privada. Cuando los técnicos llegaron, notaron discrepancias en los planos eléctricos. Había un consumo de energía masivo que no correspondía con las luces o los electrodomésticos visibles. Al seguir los cables a través de las paredes de la biblioteca, encontraron algo que no debería estar allí: un actuador hidráulico oculto detrás de una fila de leyes encuadernados en cuero. Al activar el mecanismo, una sección entera de la estantería se deslizó sin hacer ruido, revelando una puerta de acero de grado industrial con un teclado biométrico. No era una caja fuerte, ni una bodega de vinos. Era el acceso a un nivel que no figuraba en los planos oficiales entregados a la ciudad. Los técnicos, sintiendo un escalofrío instintivo, llamaron a las autoridades. La policía estatal llegó poco después, sospechando inicialmente de un búnker de drogas o una habitación de pánico. Pero al forzar la entrada, el aire que escapó del interior era gélido y cargado con el olor metálico de la sangre vieja y los productos químicos de limpieza. Lo que se extendía ante ellos era una escalera de hormigón que descendía hacia la oscuridad absoluta, un descenso literal a los infiernos, escondido bajo la elegancia de los $5 millones.
Al final de las escaleras, los oficiales se encontraron en un pasillo iluminado por luces LED blancas y frías que se activaban por movimiento. El diseño era industrial, contrastando violentamente con el lujo del piso superior. Paredes de hormigón pulido, puertas con mirillas reforzadas y una ventilación que zumbaba con una eficiencia aterradora. La primera habitación que inspeccionaron parecía una sala de monitoreo. Decenas de pantallas mostraban ángulos de cada rincón de la mansión, pero también el interior de las otras celdas en el sótano. El propietario no solo quería un espacio para sus crímenes, quería la omnisciencia. Podía observar a sus víctimas desde su tableta mientras cenaba en el piso de arriba. Los forenses encontraron archivos digitales meticulosamente organizados, con fechas y nombres que se remontaban a casi una década. Era un sistema de archivo del dolor. La sofisticación tecnológica empleada aquí era asombrosa. El sistema estaba desconectado de la red externa para evitar el rastreo, creando un ecosistema digital cerrado. Cada pantalla parpadeante contaba una historia de vigilancia obsesiva. Los investigadores se dieron cuenta de que no estaban ante un impulso violento, sino ante un plan ejecutado con la precisión de un ingeniero. La mansión era, en esencia, una extensión de la mente organizada y despiadada de su dueño, un lugar donde la tecnología se puso al servicio de la depravación más absoluta. La habitación principal, la cámara de tortura, fue lo que dejó a los veteranos de la policía en estado de shock. No era el sótano sucio de una película de terror, sino un entorno quirúrgico. En el centro, una mesa de operaciones de acero inoxidable brillaba bajo luces de quirófano profesionales. Alrededor de la sala, estantes perfectamente ordenados contenían instrumentos que oscilaban entre lo médico y lo medieval: escalpelos, forceps, sierras para huesos y dispositivos electrónicos de diseño personalizado. Las paredes estaban cubiertas con paneles de espuma acústica de alta densidad, los mismos que se usan en los estudios de grabación de élite, asegurando que ni el grito más desgarrador pudiera atravesar las capas de tierra y hormigón hacia el mundo exterior. Había un sistema de drenaje en el suelo, diseñado para una limpieza rápida y eficiente. Los investigadores encontraron restos de ADN en las ranuras de la mesa que no habían sido completamente eliminados por la lejía. Era un lugar de eficiencia industrial aplicado al sufrimiento humano. Lo más perturbador era la presencia de una silla de observación en la esquina, un sillón de cuero caro donde el perpetrador presumiblemente se sentaba a contemplar su obra. La yuxtaposición entre el diseño moderno y la función bárbara de la habitación creaba una disonancia cognitiva profunda. Aquí, la civilización terminaba y comenzaba una ley de propiedad absoluta sobre la vida ajena. El aislamiento acústico de la mansión era una obra maestra de la ingeniería. Durante el juicio, los expertos en acústica testificaron que el sótano estaba construido como una caja dentro de una caja. Había cámaras de aire entre las paredes de hormigón y el revestimiento interno, lo que anulaba cualquier vibración. Se realizaron pruebas en las que se dispararon armas de fogueo y se activaron sirenas industriales dentro de la cámara. En el salón principal, justo encima, el silencio era absoluto. Ni siquiera un estetoscopio contra el suelo habría detectado el ruido. Esta revelación fue devastadora para las familias de las víctimas, al saber que sus seres queridos estaban sufriendo a solo unos metros de la acera pública, donde la gente paseaba a sus perros o los niños montaban en bicicleta. El dueño de la mansión había invertido más de $500,000 solo en este sistema de insonorización. Esta inversión demostraba una premeditación escalofriante. Él sabía exactamente lo que iba a hacer y se aseguró de que el mundo exterior nunca se enterara. La mansión actuaba como una tumba de sonido, un vacío donde la esperanza moría porque nadie podía escuchar su llamada. Esta característica transformó la propiedad de ser una casa de lujo a ser un instrumento activo del crimen, una herramienta diseñada para silenciar la verdad de la manera más literal posible. Pero, ¿quién era el hombre detrás de este palacio del horror? Su nombre era Marcus Thorne, un magnate de la logística que se presentaba como un visionario. Thorne era conocido por su disciplina espartana y su falta de empatía en los negocios.
rasgos que muchos consideraban claves de su éxito. Vivía solo, rara vez permitía que el personal de limpieza entrara sin su supervisión y mantenía una rutina estrictamente controlada. Sus redes sociales estaban llenas de fotos de viajes exóticos y citas sobre el liderazgo, proyectando una imagen de superioridad intelectual. Sin embargo, tras analizar sus diarios digitales, la policía descubrió una obsesión con el control y la dominación que rayaba en lo mesiánico. Thorne veía a las personas como objetos de estudio o recursos para su propio entretenimiento oscuro. No elegía a sus víctimas al azar, las estudiaba durante meses, buscando a personas que no tuvieran vínculos fuertes o que pudieran desaparecer sin causar un revuelo inmediato. Su riqueza le permitía comprar la soledad que necesitaba para sus actividades. En el vecindario, se le consideraba un soltero de oro, un poco excéntrico pero inofensivo. Esa era su mayor arma, la respetabilidad que otorga el dinero. Thorne utilizó su estatus como un escudo, sabiendo que nadie sospecharía de un hombre que donaba cientos de miles de dólares a la policía local y a orfanatos. La primera víctima identificada fue una joven que trabajaba en una cafetería local, desaparecida 2 años antes de que se descubriera la mansión. Los investigadores encontraron sus pertenencias personales en un armario oculto dentro del sótano, su teléfono móvil, su identificación y un mechón de pelo. Thorne guardaba trofeos no por nostalgia, sino como un catálogo de sus logros. A medida que la investigación avanzaba, el número de víctimas potenciales creció. Los registros de GPS de los vehículos de Thorne y sus datos bancarios revelaron un patrón de acecho profesional. Utilizaba cámaras ocultas y rastreadores para seguir a sus objetivos antes de capturarlos. La mansión tenía un garaje subterráneo con una entrada directa al sótano, lo que le permitía transportar a las personas inconscientes sin ser visto por ninguna cámara de seguridad vecinal o por transeúntes. El horror de estas desapariciones golpeó a la comunidad con una fuerza brutal. La idea de que estas personas habían estado tan cerca, bajo el mismo código postal de lujo, era insoportable. Cada objeto encontrado en la sala de trofeos de Thorne contaba una historia de una vida interrumpida, de sueños truncados por el capricho de un hombre que creía que su fortuna lo ponía por encima de la moral humana. La policía comenzó a excavar el jardín, temiendo que el sótano no fuera el único lugar donde Thorne ocultaba sus secretos. La investigación forense digital reveló que Thorne no estaba actuando completamente solo en el vacío del ciberespacio. Se encontraron conexiones con foros de la Dark Web, donde compartía, bajo seudónimos, detalles de la construcción de su santuario. Aunque no compartía imágenes de las víctimas por miedo a ser rastreado, discutía la ingeniería del aislamiento acústico y los sistemas de purificación de aire con otros individuos de inclinaciones similares. La mansión era vista en estos círculos oscuros como el estándar de oro de lo que un depredador de élite podía lograr. Thorne recibía consejos sobre qué productos químicos usar para limpiar el ADN sin dañar las superficies de acero y cómo mantener a alguien con vida durante periodos prolongados en condiciones de confinamiento. Esta red de apoyo virtual alimentaba su ego y le proporcionaba los conocimientos técnicos para perfeccionar su cámara de tortura. Lo que inicialmente parecía la locura de un solo hombre resultó tener raíces en una subcultura digital de sadismo organizado. La mansión no era solo una casa, era un prototipo de horror tecnológico. Los investigadores se horrorizaron al descubrir que Thorne estaba planeando expandir el sótano para incluir más celdas, con la intención de crear lo que él llamaba una colección permanente. El dinero no solo financió el crimen, sino que compró la educación necesaria para hacerlo casi indetectable. Las pruebas forenses en la mansión duraron meses. El equipo de criminalística tuvo que desmantelar gran parte de las paredes y el suelo del sótano. Debajo de las baldosas de la cámara principal, utilizaron luminol, que reveló una galaxia de manchas brillantes, evidencia de que, a pesar de la limpieza obsesiva de Thorne, la sangre se había filtrado por las juntas. Cada mancha contaba una historia de violencia. Los expertos también analizaron el sistema de ventilación, encontrando rastros de agentes anestésicos en forma de gas que Thorne utilizaba para someter a sus víctimas rápidamente. La precisión con la que se aplicaban estas sustancias sugería un conocimiento médico avanzado o una experimentación extensa.
En una de las paredes, detrás de un panel de insonorización, los investigadores encontraron rasguños profundos en el hormigón, marcas de desesperación que el aislamiento acústico había ocultado al mundo. Estas marcas físicas eran el testimonio mudo del terror vivido en esa habitación de $5 millones. La disparidad entre la belleza de la planta superior y la brutalidad del sótano era tan grande que los investigadores tenían que tomar descansos frecuentes para procesar el trauma psicológico de trabajar en ese entorno. La mansión, una vez símbolo de estatus, se había transformado en la escena del crimen más compleja y aterradora de la década. Los testimonios de los vecinos durante el juicio pintaron un cuadro de ceguera voluntaria y manipulación social. Una vecina de la casa de al lado recordó haber escuchado vibraciones rítmicas por la noche, pero las atribuyó a la maquinaria de la piscina o a un sistema de aire acondicionado industrial. Otro vecino mencionó haber visto furgonetas de entrega sin logotipos llegando a la mansión a horas intempestivas, pero asumió que eran muebles de lujo o suministros para las constantes renovaciones de Thorne. Era un hombre tan educado, dijeron repetidamente. Thorne utilizaba su encanto para desviar cualquier sospecha. Si alguien cuestionaba los ruidos o la actividad, él enviaba cestas de regalo caras o invitaba a los vecinos a cócteles para disculparse por las molestias de la construcción. Esta táctica de bombardeo de amor y generosidad calculada creó un escudo social que le permitió operar a plena vista. La comunidad, rica y obsesionada con la privacidad, respetaba los límites de Thorne, sin saber que esa privacidad era la que permitía que el horror floreciera. El caso obligó a todo el vecindario a preguntarse cuánto sabían realmente sobre las personas que vivían detrás de las puertas automáticas y los setos altos. La seguridad de la comunidad cerrada resultó ser una ilusión que Thorne explotó para protegerse a sí mismo, no a los demás. El arresto de Marcus Thorne fue tan dramático como el descubrimiento de su secreto. La unidad táctica de la policía estatal realizó una incursión simultánea por tierra y aire. Thorne estaba en su estudio, revisando informes financieros, cuando las ventanas de vidrio reforzado estallaron. A diferencia de lo que muchas esperaban, no ofreció resistencia física. Se limitó a observar a los oficiales con una calma gélida, pidiendo hablar con su abogado antes de que le pusieran las esposas. En su escritorio, la policía encontró un mando a distancia que controlaba todas las funciones de la mansión, incluida la autodestrucción de los servidores de datos. Afortunadamente, los técnicos de la policía actuaron lo suficientemente rápido como para interceptar la señal. Mientras era escoltado fuera de su mansión de $5 millones, Thorne mantenía una sonrisa leve, casi imperceptible, una expresión de superioridad que enfureció a los presentes. No había remordimiento, solo la molestia de haber sido interrumpido. Los medios de comunicación captaron el momento en que el filántropo salía de su palacio bajo las luces de los helicópteros, marcando el fin de su reinado de terror, pero el inicio de un proceso legal que revelaría detalles aún más oscuros sobre sus motivaciones y la escala de sus crímenes. Durante los interrogatorios, Thorne mostró lo que los psiquiatras criminalistas llaman una tríada oscura de personalidad: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Hablaba de sus víctimas no como personas, sino como sujetos de prueba en un experimento sobre la resistencia humana y el miedo. Afirmó que su riqueza le daba el derecho de explorar los límites de la experiencia humana que la sociedad convencional prohibía. El dinero es libertad, dijo en una de las grabaciones filtradas, libertad de las leyes de los hombres comunes. Esta filosofía retorcida era la base de todo el diseño de la mansión. Los psiquiatras señalaron que Thorne no sentía placer en el dolor físico per se, sino en el poder absoluto de ser el dueño del destino de alguien. El sótano era su reino personal, donde él era el dios y el juez. Su capacidad para compartimentar su vida, siendo un ciudadano ejemplar de día y un monstruo de noche, era casi perfecta. No tenía cómplices físicos, prefería la soledad de su control. El análisis de su comportamiento reveló que la mansión fue diseñada específicamente para alimentar este delirio de grandeza, proporcionándole un escenario físico donde su voluntad era la única ley existente.
El caso se convirtió en un estudio fascinante y aterrador sobre cómo la riqueza extrema puede exacerbar y ocultar patologías criminales profundas. El juicio de Marcus Thorne fue apodado por la prensa como el juicio de la mansión del horror. La fiscalía presentó un modelo a escala 3D de la casa, mostrando las intrincadas rutas ocultas y el sistema de insonorización. Cuando se mostraron las fotos del sótano, varios miembros del jurado tuvieron que abandonar la sala por náuseas. La defensa intentó argumentar locura, alegando que Thorne sufría de una desconexión de la realidad provocada por el aislamiento y el estrés de sus negocios, pero las pruebas de premeditación eran abrumadoras. Cada factura de la construcción, cada plano modificado y cada compra de equipo médico demostraba un plan deliberado y a largo plazo. Los testimonios de los pocos supervivientes, personas que Thorne había liberado después de semanas de tormento psicológico bajo la amenaza de muerte si hablaban, fueron el clavo final en su ataúd legal. Sus relatos sobre la frialdad de Thorne y la perfección mecánica de su cámara de tortura dejaron claro que no se trataba de un brote psicótico, sino de una elección de vida. La sentencia fue predecible: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero para el público, la pregunta seguía siendo: ¿cuántas otras mansiones esconden secretos similares detrás de sus fachadas de lujo? Después del juicio, la mansión de $5 millones se convirtió en un sitio estigmatizado. Nadie quería vivir allí, y los vecinos exigían su demolición, alegando que la propiedad devaluaba el vecindario y servía como un recordatorio constante del horror. Durante meses, la casa permaneció vacía, protegida por vallas de seguridad para evitar que los buscadores de curiosidades y los investigadores de lo paranormal entraran. Finalmente, un banco tomó posesión de la propiedad, pero no pudieron venderla ni siquiera por una fracción de su valor original. La historia de lo que había sucedido en el sótano era demasiado poderosa. Se rumoreaba que, a pesar de las limpiezas profesionales, el aire en la casa seguía sintiéndose pesado y frío. Los jardines, una vez impecables, comenzaron a marchitarse, y la pintura blanca de la fachada se volvió grisácea bajo el sol. La mansión, que una vez fue un faro de éxito, ahora parecía un cadáver arquitectónico. Este fenómeno de casas asesinas muestra cómo las acciones humanas pueden manchar permanentemente un espacio físico, transformando el lujo en algo repulsivo. La comunidad finalmente votó para comprar la propiedad y convertirla en un parque conmemorativo, pero el sótano fue rellenado con toneladas de hormigón sólido, asegurando que nadie volviera a pisar ese lugar de pesadilla. El impacto del caso Thorne llevó a cambios en las leyes de construcción y privacidad en varias jurisdicciones. Se introdujeron requisitos de que todos los planos de sótanos y habitaciones de pánico deben ser registrados y verificables por inspectores de la ciudad de manera independiente. Las empresas de insonorización profesional ahora tienen la obligación ética, y en algunos lugares legal, de informar sobre instalaciones que parezcan sospechosas o que no coincidan con el uso residencial estándar. La privacidad absoluta de los ricos comenzó a ser cuestionada por el bien de la seguridad pública. Los expertos advirtieron que la tecnología de hogar inteligente puede ser un arma de doble filo, permitiendo una vigilancia que puede ser abusada por individuos con intenciones malévolas. El caso de la mansión del horror sirvió como una advertencia global sobre los peligros de la opulencia sin supervisión. Nos recordó que la verdadera maldad no siempre se esconde en callejones oscuros o casas en ruinas. A veces vive justo al lado, en una casa con piscina infinita y un sistema de seguridad de última generación. La vigilancia vecinal cambió de enfoque, no solo mirando hacia afuera por extraños, sino prestando atención a las anomalías internas de su propia comunidad exclusiva. Las familias de las víctimas de Thorne formaron una fundación para ayudar a otras personas que han sufrido traumas a manos de depredadores similares. Para ellos, la mansión no era solo un lugar de crimen, sino un símbolo de la indiferencia del mundo hacia los desaparecidos. Durante el proceso de sanación, muchos visitaron el sitio después de que fuera demolido, encontrando una extraña paz en el espacio vacío donde una vez estuvo el horror. La historia de Thorne se estudia ahora en las academias de policía como el ejemplo definitivo de un asesino de cuello blanco que utiliza su estatus socioeconómico para ocultar una psicopatía violenta.
se descubrió que Thorne había planeado construir estructuras similares en otras ciudades, buscando crear una red de propiedades de recreación. La intervención oportuna de los técnicos eléctricos evitó una expansión del terror que podría haber durado décadas. Al final, lo que salvó a futuras víctimas fue una anomalía en el flujo de electrones, un pequeño error en un sistema perfecto. Esto subraya la idea de que por muy inteligente o rico que sea un criminal, siempre hay una grieta en su armadura, un rastro que la verdad puede seguir hasta la luz. Hoy en día, el lugar donde se alzaba la mansión de $5 millones es solo un terreno baldío cubierto de flores silvestres. No queda rastro de la opulencia ni del sótano de acero. Sin embargo, en la memoria colectiva de la ciudad, el nombre de Marcus Thorne y su mansión de la tortura permanecen como un recordatorio de que las apariencias engañan de la manera más cruel. Los agentes inmobiliarios de la zona todavía tienen dificultades para vender las propiedades circundantes, ya que el estigma de la proximidad al mal persiste. El caso también abrió un debate sobre la responsabilidad de las empresas de seguridad y tecnología que instalan sistemas complejos sin cuestionar su propósito. ¿Hasta qué punto es cómplice una empresa que construye una cámara insonorizada sin ventanas bajo una cocina de lujo? La respuesta sigue siendo un área gris legal, pero la condena social ha sido clara. La historia de esta mansión nos enseña que el verdadero valor de una casa no está en su precio de mercado, sino en la seguridad y la paz que ofrece a quienes la rodean. Cuando una casa se convierte en una trampa, deja de ser un hogar para convertirse en un monumento a la depravación. Para los investigadores que pasaron meses en el sótano, las cicatrices psicológicas son profundas. Muchos se retiraron del servicio activo poco después, incapaces de reconciliar la imagen de la mesa de operaciones de Thorne con la normalidad del mundo exterior. En sus informes finales, describieron la mansión como un agujero negro emocional, un lugar que absorbía la luz y la esperanza. La meticulosidad de Thorne, desde la elección de los productos de limpieza hasta el ángulo de las cámaras, revelaba a alguien que no solo disfrutaba del crimen, sino que lo perfeccionaba como una disciplina artística oscura. Este caso cambió para siempre la forma en que el público percibe la riqueza extrema. Ya no es solo un signo de éxito, sino que, en las mentes de muchos, también puede ser una cortina de humo para actividades que el ciudadano promedio no puede ni imaginar. La mansión de $5 millones se ha convertido en una leyenda urbana moderna, un cuento de advertencia sobre los monstruos que visten trajes de diseñador y viven en castillos de cristal. La verdad, sin embargo, es mucho más aterradora que cualquier leyenda, porque ocurrió realmente, detrás de una estantería de libros en una tarde soleada en los suburbios. En última instancia, el misterio de por qué esta mansión de $5 millones tenía una cámara de tortura secreta se reduce a una sola palabra: impunidad. Marcus Thorne creía que su dinero lo hacía intocable, que su intelecto lo hacía superior, y que su mansión era un mundo aparte, donde las reglas de la sociedad no se aplicaban. Pero la justicia, aunque tardía, encontró su camino a través de los cables eléctricos y los planos ocultos. La caída de Thorne fue un triunfo de la persistencia forense sobre la arrogancia criminal. Aunque la casa ha desaparecido, las lecciones aprendidas de sus muros insonorizados continúan resonando. Nos obliga a mirar más allá de la superficie, a cuestionar la perfección y a recordar que debajo de las capas más brillantes de éxito, a veces se esconde una oscuridad que espera ser descubierta. La historia de la mansión del horror es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad, pero también de nuestra capacidad para exponer la verdad, sin importar cuán profundo esté enterrada o cuán cara sea la cerradura que la protege. La luz del sol finalmente iluminó el sótano, y con ella, el fin de una pesadilla que nunca debió haber comenzado. Gracias por acompañarnos en este descenso a las profundidades de uno de los casos más perturbadores de la arquitectura criminal. La historia de la mansión de Marcus Thorne nos recuerda que el mal puede esconderse a plena vista, protegido por el lujo y la respetabilidad. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que las leyes de privacidad deberían ser menos estrictas para prevenir casos como este? ¿O es el precio que debemos pagar por nuestra libertad personal? Queremos saber tu opinión en los comentarios.
Si te apasionan las historias de True Crime que exploran el lado más oscuro de la mente humana y los secretos que esconden las fachadas perfectas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir investigando y trayéndote estos relatos profundos. Dale un like si este video te ha impactado y compártelo con alguien que crea que los vecindarios ricos son siempre los más seguros. Hasta la próxima. Y recuerda, no todo lo que brilla es oro, y a veces lo que hay debajo del mármol es lo que debería